América en el tiempo, con lo que tus oídos quieren y lo que tus pensamientos dicen. Bueno, muy buenas en todos los espacios en donde nos estén escuchando. Esto es América en el Tiempo, en el tercer episodio. En esta ocasión tenemos a una gran invitada, por cierto, una buena amiga desde hace muchos años. Y bueno, quiero escuchar su presentación, o sea, presentarse, primeramente conocerla, ¿no? Porque en mi programa todos empezamos a conocernos desde el inicio. Bienvenida. Ya. Qué gusto, Toby. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, para el público, mi nombre es Lourdes Tuquerres Maigua. Bueno, todos me conocen como Lu, que es más rápido, ¿no? Y soy de la comunidad La Calera. Viví toda mi vida ahí, en esa comunidad a la que amo muchísimo, ¿no? ¿Qué más? Estudié este tema de ciencias de la educación. Ahorita me dedico netamente a trabajar en el ámbito educativo. Estaba pensando en ¿desde cuánto tiempo nos conocemos? ¿Qué será? Debe ser unos 10 años, ¿será? Yo poquito creo que más, sí. ¿no? Por ahí, ¿no? Ajá, entre 10 Éramos a un poco 12 chamacos años. todavía, ¿verdad? Claro, Bueno. y yo recuerdo que cuando los conocí tenían el grupo Entre Hermanos, me parece, eran Sí, jovencitos. los tabicunas, Ajá, sí. que por cierto todavía los huyanis existimos, sí. Ujú. Y bueno, como para romper el hielo era, ¿no? Conocer, o sea, contarle a los que miran y a los que escuchan, que bueno, este es un podcast de América en el Tiempo que es netamente para conversar, conocernos de manera muy, muy informal, no tan formal, ¿no? Yo estaba leyendo un poco, bueno, entrando en tema del por qué estamos aquí. Estaba, como ya creo que nos presentó un poco de dónde, o sea, cómo estudió. Me dice en algún lado que yo ya leí, ya vamos a conversar de eso, que a los 13 años se fue a estudiar en algún lado. Sí, mi vida es un ir y venir de diferentes espacios. Yo a los 12 años exactamente fui a Quito con mis padrinos y ellos fueron quienes me dieron la educación, digamos, la secundaria, porque en ese tiempo las mujeres no estudiaban, ¿no? No estudiaban mucho, estaban recién empezando a estudiar en las comunidades. Entonces, desde ese sentido, mis padres tampoco pensaban darme como la educación. Uno, porque igual no tenían, ¿sí? Y dos, porque tenían ese pensamiento. Y tampoco yo tenía como esas ganas de estudiar, ¿no? Es loco. No quería. Pensé que solamente crecía y luego tenía que irme a trabajar, a ayudarles a ellos. Mi mentalidad era así. En el país donde, bueno, he viajado por la música y todo, preguntar la edad es un pecado, ¿no? No se puede preguntar la edad, pero creo que somos de los mismo año, porque como me siento que hablamos cuando dice las mujeres todavía no estudiaban mucho, bueno, en la actualidad es otra cosa, una revolución totalmente diferente, pero me hace sentir como, wow, somos muy antiguos ya. Somos de la misma, tal vez, no sé. Yo soy del 83. ¿Por ahí no. vamos? No. Yo nací unos 83, unos 5 añitos después. Ya, entonces yo creo que en ese tiempo, 5 años antes de que usted naciera, o sea, un poquito, 5 años más viejo, ¿no? Y yo sí recuerdo que en mi comunidad, yo creo que fue uno de los primeros, sí, en salir a la ciudad a estudiar música. ¿Ya? En mi curso sí era el único. Runa. Claro, es que recién estaba empezando. Cuando yo estaba en la escuelita, recuerdo que indígenas en la ciudad eran muy poquitos y recuerdo que fui a una escuela solo de niñas y había una escuela solo para niños. Ajá. Claro. Entonces recién estaba como empezando, ¿no? Ajá. Y cuando terminé la escuelita, por eso tenía esa idea de solo trabajar. Pero fui a Quito
me arriesgué a los 12 años a ir a conocer el mundo, no salir de una comunidad de esa edad. Y yo misma me sorprendo de mí porque decía, wow, ¿en qué habría estado pensando? Porque no iba con la intención de estudiar. Sin embargo, mis padrinos ya tenían esa intención de ponerme a estudiar y me decían, a ver, tú nos vas a ayudar con ciertas cositas de casa, pero queremos que estudies. Y yo, no, o sea, no quiero estudiar. Solo quiero que me pague y con eso yo quiero irles a ayudar a mis papis y soy feliz. Y siempre recuerdo las palabras de mi madrina, ¿no? No, tú tienes tremendo potencial, mija, tienes que estudiar, quieras o no, te vamos a poner este tiempito, mejor piénsale. Y me dieron como un tiempito. Y viví ahí feliz hasta que ya me pusieron a estudiar. Y ahí empezó entonces todo mi mundo profesional. Ajá. Ese es un primer paso, ¿no? De Lourdes cuando va a Quito. Sí. Sí, yo estaba leyendo la bibliografía del libro de cuál vamos a hablar. Sí. Pero antes de libro introducir este libro, ajá, yo estaba pensando cuando salió el primer disco de Juyanis. Cuando nació la primera canción, cuando uno andaba enamorado, escribiendo claro, letras y todo eso, entonces nos comentará, pues, ¿no? Yo creo que analógicamente es lo mismo, solo que esto es en palabras y bueno, obviamente es en físico. Ahora, bueno, la música que hacemos es más distribuido digitalmente, pero antes, en ese tiempo que no había mucha computadora ni tecnología, claro. Era muy poco el acceso a estudios de grabación. Entonces sí se luchó. Entonces salió el primero y era como wow, en el 2005 era como el boom, ¿no? Y qué tiempos aquellos. Después todo es otra historia de la cual hoy no hemos de hablar. Algún rato con algún integrante de Juyanis hablaremos de eso, pero ahora quiero escuchar de este precioso libro que ya lo he hojeado porque necesito leerlo bien, ¿no? Porque no es como, bueno, y leo y nada más, porque el que claro. escribe lo hace con todo el espíritu y toda la energía, la vivencia que hay, ¿no? No sé cómo nos puede presentar su hijo o hija. A mi hijito. Sí, detrás de ese libro hay muchas vivencias, cosas muy profundas. Bueno, como les dije, yo desde muy pequeña fui a Quito, ¿no? Pero yo tuve una infancia, llamémosla así, súper tierna, muy bonita, en medio de un hogar que era un poco difícil de sobrellevar por mi padre, ¿no? Recuerdo que yo era muy, muy feliz cuando conversaba con mi abuelito, ¿sí? Mi abuelito se llamaba José María Maigua, ¿sí? Un hombre tranquilo, sencillo, como él decía, soy común y corriente, también he cometido muchos errores, pero a partir de esos errores yo quiero que mis nietitos, o sea, sepan que realmente quién fui y qué siento y bueno, quiero dejar esto. Y me contaba un montón de historias, ¿no? Porque él era yacha, era un sabio, uno de los últimos de la comunidad de La Calera. Ajá. Entonces yo solía ver mucho cómo él hacía las limpias. Entonces no entendía por qué usaba hierbas, por qué soplaba, por qué cogía el huevito y no entendía, pero me conectaba muchísimo con eso. Yo sentía desde muy pequeña que eso era mío, pero solo miraba. Y él, cuando se sentaba a mi lado o yo iba a veces cuando estaba cocinando en la turpita, yo solía preguntarle, ¿no? En castellano, chiquita. Y él todo lo que me contaba, porque eran historias locas, así como, mijita, no irás por ahí, hay el hombre de negro con el perro de 3 cabezas, es el guardián de esa casa, y yo así como, wow, existirá todo eso, pero todo era en quichua, todo. Y ahora, aquí le corto un poco, esto es... ¿Antes del viaje? ¿Antes de los 13 años? Hablo de cuando tenía unos 6, 7 años. Cuando era niña.
Entonces a lo que voy es que ya estaba esa semilla y, o sea, él dejó plantando un montón de sabiduría en mí. Entonces, ¿por qué limpiamos con esta hierbita? Esta hierbita se llama Marco, esta hierbita tiene energía positiva, las hierbitas que tienen el olor dulce son buenas para la limpieza. Entonces había muchas cosas que él me enseñaba. Sí, porque yo le preguntaba, ¿y por qué esas piedritas? ¿Y por qué esa hierbita? ¿Y por qué soplas? ¿Y qué haces? Entonces era muy curiosa desde chiquitita. Y le pregunto, porque bueno, a pesar de que mi abuelito también fue yacha, de Chilcapamba, de Morales Chupa, de los, como dice usted también, de los últimos. Entonces, un Sánchez, bueno, por parte de mi mamá, también es yacha. Mi mamá heredó eso de sentir, de saber, de mirar como, no una vidente, pero, o sea, es un don. Por eso es lo que quiero preguntar. ¿Siente que ese don de su abuelo traspasó en los genes? Sí, de hecho, mi abuela de chiquita decía que yo era la elegida. Entonces yo decía, elegida, ¿a qué seré? Pero bueno, o sea, decía muchas cosas, ¿no? Entre ellas era como, tú te vas a quedar con esto. Aprende, escucha, en silencio. Entonces cada palabra era como súper lindo. Pero afuera obviamente a mi abuelo le conocían de otra manera, ¿no? Porque él no es que contaba nomás de medio mundo, pero conmigo fue él realmente, fue la esencia de él conmigo. Y ese amor, ¿no? Tan profundo que me tenía, porque me trataba pero de la manera más dulce y me explicaba todo con tanta dulzura en medio de tantas cosas que no entendía. Y sí, siento que ese don que él tenía de curar a la gente está en mí. Yo lo sentí desde chiquita y por eso es que cuando ya llegué a mi adolescencia quería buscar en qué espacio religioso yo me sentía bien. Estuve como investigando, era una investigación personal porque quería saber quién es Dios, quién es el otro, quién es Satanás, y quería como hablar con él y quería conocer y hablar con Dios. Y sí, estuve en varios espacios porque como mi abuelo había sembrado esto de que uno ya tiene ese camino marcado, sí, y me decía, esto es para ti y tú misma vas a descubrir. Cuando tu corazón te llame, tú vas a saber cuándo es el momento. Y yo así como, ¿de qué hablará? Y cuando era grande y recordaba esas palabras, pues y en cada templo que iba, digamos, iba a una iglesia evangélica y era como, aquí creo que es, aquí me siento feliz. Pero llegaba el momento y era como, no, o sea, no. Pasaban algunas cosas que no me gustaban y eran como muy incoherentes. Y no, salía y no. Sí, yo recuerdo que por alguna razón sabía que sí asistía a una iglesia evangélica. No sé por qué, no hemos entablado mucha conversación. Yo creo que esta es la primera vez la primera vez que, o sea, nos sentamos para conversar. En otros espacios hemos conversado un ratito, un poquito y como que nunca hemos roto el hielo. Como decíamos antes de iniciar esto, digamos alguna cosa para romper el hielo y sentirnos más en tranquilidad, ¿no? Entonces, yo hasta ciertos años atrás, yo pensaba todavía que de pronto era evangélica. O sea, con todo respeto a esa palabra, no por hablar de religión, o aunque saben que tengo mi creencia religiosa también, pero no es eso a lo que quiero llegar, sino que luego cambia, Lourdes cambia. Sí, porque, a ver, estuve como en 9 espacios espirituales, un montón de espacios, y los profundizaba y los leía y los sentía, ¿no? Y era como mi abuelo me dijo, o sea, vas a sentir el llamado y el día en que te redescubras y sepas quién eres, ahí está tu camino. Entonces, yo pensé que estaba mi camino en algún espacio espiritual religioso que conocemos, y sí, estuve en un espacio evangélico en donde fui muy muy feliz, no lo niego. Yo quiero muchísimo a esa gente, los he dicho, pero cuando pasó algo, bueno, pasaron muchas cosas, pero algo que pasó, y lo voy a decir, siempre lo digo, fue que yo incluso ya estaba por bautizarme en ese espacio porque pensé que ahí era, me sentía bien,
Pero ¿Cuánto tiempo estuvo ahí? ¿qué serían? Unos 3, 4 años serían. Ah, bastante tiempo. Ajá. Entonces, resulta que, bueno, cuando llega Inti Raymi, yo siento, y está en el libro, ¿no? Siento el corazón así que Luego me dirá dónde. que me llama ese fuego cuando escucho el churo, la flauta, el viento. Puedo sentir toda esa energía. Wow, es increíble. Entonces digo, me encanta, desde muy pequeña me gustó mucho. De hecho, en algún momento dije, ¿por qué no habré nacido hombre para estar bailando? Porque antes solo los varoncitos bailaban, Claro, ¿no? Y eso es ajá. otra historia. Entonces, resulta que con otras 2 o 3 compañeras de comunidad rompimos ese estereotipo de la comuna también. Nos atrevimos a bailar con los chicos porque el fuego era tan grande que nos llamaba, ¿no? Cuando bailan. Entonces, un día X yo estaba bailando, así como feliz, bailando, un ratito me pegué y por ahí me ha visto alguien de la iglesia. Y Ya. resulta que me habían dicho que he estado en la fiesta pagana, que eso era del diablo y que no sé qué y que no. Y ahí fue cuando dijeron eso, era cuando sentí el llamado y dije, no es mi espacio. Y estaba cerca como ya de bautizarme. Dije, no es esto, no, yo no estoy haciendo mal porque, de hecho, esta es mi esencia. No. Entonces, cogí con mucho respeto, dije, no quiero, no es mi espacio. O sea, no y no. Y ahí es donde yo me abrí. Y ahí es donde me conecté con las palabras, con cada una de las palabras de mi abuelo y decía, yo soy libertad, full libertad, yo soy energía, yo soy espiritual, se llama eso, ¿no? Y dije, no. Y yo he estado en varios espacios y no, yo creo que tengo ya mi propio concepto de lo que realmente es tener a Dios en el corazón. No niego jamás eso, pero aprendí a tenerlo aquí, que aquí está el templo y a partir de ahí vivirlo, ¿sí? Y a partir de ser con el otro humano, de ser realmente una persona, un ser humano bondadoso, ahí está, ¿no? O sea, pero de ahí que esté en algún espacio así como físico, en una imagen, que es lo que no. Entonces desde ahí fui construyendo mi propia filosofía de vida, siguiendo los pasos, no solo de mi abuelo. Yo viajé por todo el país y bueno, estuve también con abuelos cherokees, con abuelos navajos de Estados Unidos. Ujú. Y wow, cuando conversé con ellos era como, wow, este es mi camino, este es quien soy. Y desperté más, de manera más fuerte este don que tengo de ayudar a la gente, de poder ver, sentir y a veces vaticinar cosas. Y eso, entonces... Piensa que el liderazgo que uno tiene a veces decimos, él es nato tal cosa, él es nato tal cosa. Piensa que nacemos con eso. Sí, realmente nacemos, pero también en el camino muchos nos hacemos, Ajá. ¿sí? En base a las experiencias. Es que todo se conecta, o sea, yo he vivido muchas cosas fuertes, creo que en una de ellas usted también está en mi camino, sí, solo usted y yo sabemos, fue algo... Eso sí, no se puede contar, lo siento. Pero sí fue algo que marcó muchísimo mi vida y... Yo tenía 2 caminos, ¿no? Así como, y creo que todos pasamos por experiencias sumamente dolorosas, como el abuelo decía, en esas experiencias nos formamos y nos conocemos realmente, quiénes somos y hacia dónde estamos yendo y qué queremos. Entonces yo, justamente en esa experiencia fuerte, fue que me descubrí y dije, no necesito de una iglesia que me esté diciendo, sino sacar a la mujer sabia, a la mujer noble, a la mujer que perdona y seguir adelante. Yo creo que Ajá. ahí es en donde nace la otra Lourdes, según... Ahí nace. Ajá. Ahí nace. Porque sí recuerdo perfectamente ese espacio. Sí. Y en ese tiempo, bueno, también era llamado a ser un líder de la iglesia. Ya llevé 5 años en ese cargo y fue especial para mí porque
no era parte de la iglesia, pero no sé, de una u otra manera acudió. No sé qué habré dicho, pero lo único que pensaba es como espero haber podido Pues sí, ayudar. Algo nunca hemos preguntado, nunca hemos hablado luego de eso. Creo que sí, te visito. Uno sin pensar es medicina a veces y siempre yo, cuando una persona viene a mí, siempre intento también ser medicina y conectarme con la sabiduría para saber dar las palabras, porque a la final sí, somos buenos aconsejando, pero hay que ser buenos aconsejando en base a lo que hemos vivido, sentido y tratar de aconsejar coherentemente, ¿no? Entonces yo me cuido muchísimo con eso. Entonces no puedo decir, no hagas esto si yo también estoy haciendo. Entonces, y es algo que le va formando. Entonces yo recuerdo muy bien una de las palabras, una de las frases, digamos, que me dijo y que se quedó. Yo siempre recepto lo positivo y lo que me nutre, como digo, para seguir fuerte y adelante y transformándome, ¿no? Usted dijo, dos ciegos no pueden, no pueden ver el camino, ¿no? oh sí, Ujú. wow. Dos personas ciegas no pueden guiarse el uno al otro. Tomé esas palabras y dije, wow, cuánta razón tenía. Entonces yo lo tomé eso como un consejo bastante especial, ¿no? Que me sirvió y aprendí a soltar, aprendí a perdonar con corazón y siempre miro, ¿no? A las personas del pasado con gratitud, porque gracias a esas personas, gracias a ese dolor, gracias a esas, quizá, porque yo no le llamo ahorita, no le llamo ni error ni pecado, nada, no existe para mí nada de eso en mi mundo espiritual. Entonces, gracias a esos aprendizajes, soy quien soy ahora, ¿no? Y creo que dio bastantes buenos frutos, hice muchas cosas, pero lo que me alegra es haber mantenido mi esencia siempre noble, mi esencia de perdón y seguir así, ¿no? Sin perder el camino hacia donde estoy yendo. Qué grato escuchar y sentir eso de parte suya. Muchas gracias de todo corazón. Ya, pues te visito. Sí, Qué lindo, muchas gracias. en verdad, no, como digo, no hemos tenido esa oportunidad. Uno, supuestamente, entre comillas, viajador, músico, andando por aquí, por allá, bueno, Claro. no, la verdad no es así. Uno se ha estado acá, pero bueno, las redes sociales hacen eso, ¿no? Pero bueno, por ese tipo de trabajos uno no... He perdido mucho lo de amistades, contactos de acá. Pero estos últimos años ya estoy más acá, por eso también América en el tiempo, regresando otra vez a la Yacta. Claro. Y más que todo he querido hacer un registro de mis amistades, de personas activistas, proyectistas, emprendedoras. Y en ese caso dije, número uno, tiene que estar aquí los amigos que, o sea, ya, más que todo, porque les veo que se mueven bastante. Y usted es una de ellas. En el corto bibliografía que está aquí, usted ha hecho muchas cosas, ¿no? Ahí están muchísimas cosas que el tiempo capaz no nos alcanza, pero regresándonos un poco al libro, porque toda la conversación, claro, estamos ya poniendo la raíz de dónde sale el libro, ¿no? Como en todo disco, hay una canción ícono del disco, ¿no? Para mí, parecer, porque capaz para usted sea otro, porque como todas las lecturas va a ser especial para usted, pero hay uno que he meditado, es el dulce legado del abuelo Runa. Ahí he leído cada palabra, he meditado, y algo que me conecta muchísimo es cuando dice, no es el valor material que puedo dar, sino el valor de la familia. O sea, para mí me llega así a mi corazón. Es el valor de, podríamos decir, de los amigos, de las relaciones especiales que tiene uno como amigo, amiga, conocidos. Y, o sea, como usted manifestó hace rato, no quería cortarle, pero también el libro lo expresa, pues, ¿no? Básicamente, porque es escrito suyo, la ternura de su abuelo. La ternura, y se plasma y se siente lo que
menciona acá también. Entonces, Sí, de hecho, justamente todo lo que le he dicho, lo que hemos hablado, sí, un extracto del caminar de Lu desde sus 6 años hasta la actualidad está ahí. Porque, a ver, una persona vive un montón de experiencias, ¿no? Y muchas personas están como, ¿por qué me pasa a mí esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Entonces, yo solía, en cambio, perderme en un espacio, por eso es que amo los espacios verdes, donde hay más energía, y en vez de por qué primero era como gracias, vida, gracias por este aprendizaje, y era como con el abuelito, a ver, volvía en el tiempo y decía, a ver, ¿qué palabra conecta? ¿Qué me está enseñando? ¿Qué me dijo? Y digo, wow, esto dijo, y estoy viviendo, y estoy experimentando esto. Y ahí es donde escribir. Y bueno, básicamente yo escribo desde que tengo uso de razón, amo escribir. Yo escribía. Debe tener diarios. Exacto, ahí va la historia del libro. A ver, primero, como yo he vivido muchas experiencias fuertes, desde el mismo hecho que yo tuve a mi nena muy joven, yo tuve que ir venciendo un montón de estereotipos en la comunidad. La mujer que tenía sola o criaba sola a un niño era criticada tenazmente, bueno, hasta la actualidad, pero hoy hemos podido minimizar. Recuerdo muy bien ese Entonces, mundo. ¿yo qué hacía? Escribía y escribía y escribía. Entonces yo tengo, producto de toda esa escritura, tengo una autobiografía mía. Y era lo que quería que salga, ¿no? Porque estaba toda mi vida trágica. ¿Algún rato se publicará? De ley, sí. Tiene que publicarse, ¿no? Sí, es dedicada a Shawi, es mi pequeña. Entonces está el extracto de toda esa experiencia que se vivió y cómo yo iba transmutando cada experiencia a sabiduría. Entonces yo quería que salga ese libro, pero yo no me había acordado de que cuando un día mi abuelito lloraba, lo recuerdo clarito, lloraba y decía que cuando él muera nadie se va a acordar. Y me miraba a mí con tanta dulzura y me decía, mijita, vienen nuevos tiempos. Ya no es igual, ya antes, o sea, en palabritas del todo, en quichua, así como, siento que vienen nuevos tiempos y tú vas a aprender a leer. O sea, y era como, y yo ni por aquí eso, era guaguita, 6 años, por eso, y yo decía, estoy haciendo garabatitos nomás, pues no. Y decía, y yo recuerdo clarito ese día que decía, en mi inocencia, ¿no? Decía, abuelito, yo le voy a escribir un libro, que no se olviden de usted, no llore, abuelito. Y todavía así como, siento un nudito en la gargantita, porque digo a mi abuelito. Y decía, yo le voy a escribir un libro cuando crezca, y voy a hablar de usted. Pero así yo como, haciendo? Claro, yo era inocente, dulce, guaguita, entonces no se preocupe, yo voy a hablar de usted. Y decía, wow. Y tenía esa intención en mi corazón, pero no sabía cuándo, ni cómo, ni dónde. Tenía escrito mi autobiografía y yo pensé que ese va a salir primero, hasta que un buen día, yo amo escribir primero, y segundo, empecé a buscar espacios, ya volviendo a este tiempo, espacios así en el internet, vi que ahí había todo, entonces yo puse así convocatorias o apoyo para hacer libros, algo así, y cuando resulta que había visto algo de una convocatoria sobre escritura de versos libres de lenguas originarias, se llamaba. Entonces decía poesía. Entonces dije, no tengo chance para mi autobiografía, le dejo ahí. Y cuando, siempre es así, entonces me mandaban, pasa algo que se conecta conmigo, y hay amigos que me mandan los enlaces, ve, Lu, aplicas, y siempre es así. Entonces esa vez pasó lo mismo. Me pasaron como 3 amigas y amigos así como, Lu, aplica, a ti te gusta esto. Y otra amiga dice, ve, tú me contaste que tienes tu autobiografía, aplica. Entonces le digo, no, pero es que lo mío es tipo, o sea, novelas y es autobiografía, entonces no aplica, le digo. Y se acabó el tiempo y no apliqué. Entonces dije, no, ya debe haber otro espacio.
Sin embargo, en el corazón ya algo ya estaba ahí. Y resulta que creo que no habían concursantes, no sé qué pasó. Resulta que nuevamente se había extendido el tiempo. Y una amiga me dice, Lu, ¿por qué no aplicas? Y ahí digo, ¡pah! Me conecté con las palabras de la Vale. Digo, no, pues él me dijo que cuando algo es de ser, las señales son bien fuertes. Entonces yo estoy de loca necia ahí. Faltaba, y yo estaba con full trabajo como siempre, entonces faltaba, en un día me puse, y yo ya tenía escrito obviamente las cosas que mi abuelito me decía, como yo ya escribía, yo ya tenía full cosas. Entonces digo, ¿y qué tal lo que está en mi autobiografía también? Porque hablo una parte de mi abuelito. ¿Por qué esas palabras no lo convierto en versos libres? Porque versos libres nos dan chance a escribir. Así no abierta. tiene un estilo. Exacto. ¿Verdad? Entonces dije, bacán, no tengo experiencia en esto, pero ya se conectó ya el chipcito y dije, bacán, voy a aplicar. Y faltaban horas para aplicar. Entonces, pero como yo ya tenía escrito muchas cosas de él, entonces dije, bacán, apliquemos. Y apliqué y faltando una hora creo que era. Y dije, abuelito, va para ti. Si es de ser, ha de ser. Y si no, pues lo he intentado, pero algo ahí en el corazón. Y lo apliqué. Ese es el Instituto de Fomento de Creatividad e Innovación, ¿verdad? IFSI, ajá. Sí, creo que cada cierto tiempo lanzan convocatorias también musicales, ¿no? Hay convocatorias para varios espacios. Hace poco se cerró, también apliqué. Había espacios para el tema de fomento a la lectura que me pareció súper lindo, que también apliqué en las comunidades, que hace mucha falta. Había esto de las artes libres, escénicas. Bueno, había un montón de espacios. Entonces creo que si quiero escribir un proyecto, algo así, ya sé con quién contar. Sí. Yo soy muy malo para escribir. O sea, creo que cuando lo digo me empeoro más. No, pero cuando tengo que escribir lo hago. Cuando me pongo a escribir una canción, en cambio son frases cortas y tienen que calzar con la melodía, entonces intento, ¿no? Y a propósito de eso, ya creo que es la tercera vez que voy a decir esto. Cuando ya empecemos a crear nuestros temas de la banda, que quede grabado así. que pido como permiso. Respaldo ahí. Sí, claro, un respaldo, ¿no? No, sí, porque últimamente ya no escribo. Cuando era soltero era otra cosa. Mis sentimientos eran diferentes. Ahora, bueno, es que no ame a mi esposa. Yo amo a mi esposa y todo, pero no sé, no me nace ninguna canción o letras, ¿no? Entonces digo, ya voy a basarme en otras que están acá y voy a hacer una melodía. Entonces, por eso creo, como digo, 3 veces ya le he dicho, esperamos que podamos. Tengo que escoger uno especial de aquí para hacer una canción, una melodía, de acuerdo a lo que dice. Porque tampoco voy a hacer una chicha, ¿verdad? O sea, porque esto no es para eso, es como ¿cómo se dice? Si viéramos Dragon Ball, como hace un Genkidama grandote y manda así, ¿no? O sea, claro, es que hay espacios y espacios en el tiempo, ¿no? Pero alguien me enseñó que el motivante más poderoso para que tengamos ese valor de hacer las cosas muchas veces es el dolor. Entonces el dolor es sagrado, es profundo y hay que saber abrazarle, ¿no? Abrazarle con cariño, con gratitud y ahí aflorar. ¿No ves, Shakira? Yo pienso que sí, Shakira. Yo pienso que el dolor, como dice, ha sido el motivo por las cuales nacieron las primeras canciones de mi grupo. Huyani, Titas de Otavalo, son las más pegadas, diríamos, ¿no? Porque estas chicas de quienes se habla, de estas titas de quienes se hablan, de cierta manera pusieron dolor aquí. No, sí, tiene toda la razón. Gracias. Sí, es que es así. Ajá, entonces, bueno, volviendo al tema del libro, fue así como nació, ¿no? Yo apliqué con 20 versos, me parece que era. Apliqué y no esperaba ganar, la verdad. Yo solo le dejé al tiempo y uno a veces hay que confiar nada más. Utilizo mucho el tema espiritual para eso, entonces decía, bueno, sí, y yo siempre dejo libre porque a veces estamos tan presionados o preocupados porque pase eso y no nos damos que eso a veces está cerrando también. Es mejor dejarle el espacio, ¿no? Tiempo a la energía, a Dios, como decimos.
Y un buen día alguien me escribe y me dice, alguien que está ahí en sí, estaba en ese tiempo, y me dice, Lu, ¿tú aplicaste? Le digo, sí. Dice, ¿sabes que conocí tan rápido tu energía en las palabras? Y yo así como me quedé, wow. Dice, yo estoy como miembro ahí revisando un poco y no nos dan nombres, solo nos dan un determinado número de versos para que veamos cuál les gusta y sé que son tuyos. Así como dije, en serio, sí, es tu energía. Y dice, estás muy bien, te felicito. Pero no me dijo nada más si he ganado o perdido, solo me llamó a felicitarme. Entonces yo con eso sentí que algo bueno viene, y luego de eso pasó y ya se publicó y ganamos 6 personas hermosas que lograron alcanzar ese premio. Pero el primerito era El dulce legado del abuelo Runa, 97/100. De ahí van ya los otros 6. Y dije, y yo era así como, wow, abuelo, lo hicimos, así, abuelita. Y yo era feliz. Pero yo no tenía nada de experiencia en hacer libros, pero era feliz. Y dije, bueno, como sea, lo vamos a hacer. Y nada, armé mi propio equipo. Yo puse mis condiciones. Porque en eso sí, a mí me gusta que sean muy, muy justos, porque no me gusta la injusticia. Entonces yo pedí armar mi propio equipo. Tuve un equipo hermoso que supo comprender y me conoce también, y era como, bacán, hagamos esto, hagamos este otro. Y nada, yo pensé que voy a fluir nomás todo el tiempo y así, que voy a escribir. No, lo más fuerte es inspirarse, y esa inspiración a veces te puede estar llegando a la medianoche, a las 3 de la mañana, al mediodía, mientras viajo. Y era increíble porque yo tenía que sacar 500 versos. Entonces, wow, y era así como, claro, aquí está. Y digamos, ahorita me coge la inspiración y era, no, tengo que escribir. Y escribía y decía, claro, el abuelito dijo esto y quiero hacer esto. Y fue hermoso, duró 1 año y medio. 1 año y medio. Ese momento que llega la inspiración, para donde quiera, coge un papel y escribe. No, tengo mi celular. Es que muy moderna. O sea, yo ya lo tenía escrito muchas cosas, como digo, en el cuaderno, en mi cuadernito sí tengo, ahí tengo un montón de cuadernitos escritos, pero cuando le coge la inspiración en el bus, no puedo escribir. A eso me refiero. Yo quiero contar algo pequeñito. Yeah. Ya vamos cerrando, ¿no? Ya estamos ya media hora, pienso. Estaba viajando con mi mamá a Ibarra. Estaba en el colegio. No sé para qué estaríamos viajando. Y justo se me viene como, no sé, unas letras. Eran tiritas de Otavalo. Ahora ya dándose cuenta. Y así. Por eso preguntaba, si llega la inspiración, coge papel ese rato y escribe, ¿no? O sea, a mí me pasa eso. Cuando hay eso que viene, hazlo en ese momento. Exacto. No dejes, porque cuando se va, ya no es lo no mismo. Regresa, y no jamás regresa va a ni ser la lo misma mismo. melodía. Exacto, jamás. Porque en ese momento el corazón ya le está diciendo, ya es ahorita. Entonces digo, ahorita es. Y por eso me acuerdo que escribía. Igual hay un poema bastante especial ahí. Todos son especiales, pero hay uno mucho más especial. Y es de mi perrita. No sé, creo que conté, sí, creo ¿no? que conversamos cuando había el lanzamiento en el Wonderland en Ibarra, ¿no? Sí, por eso es que yo quedé como, ¿y cuándo habla del perrito? Y resulta, mi perrita... bueno, espero que no lo vea. Mi mejor amigo lo hace así, no. Es un regalo de mi mejor amigo. Y nada, cuando murió me sentí, porque la mataron, la habían pegado y había estado como un tumor en la cabecita, y fue muy duro tener que decidir entre dejarla ir o tenerla así mal. No, fue muy fuerte. Y tuve que quitar un poema para que las palabras que nacieron en medio de la luna, en medio de un ambiente de nubes hermoso a las 12 de la noche, salieran, ¿no? Y era porque decía, ¿por qué la humanidad estamos tan deshumanizados actualmente?
estamos perdiendo realmente muchos valores, el amor a la naturaleza, el amor a nuestros animales. Entonces, ¿hacia dónde estamos yendo? Medio como una crisis y wow, es como un llamado también a la humanidad, ¿no? A estar más pendientes, a ser más humanos, a no sentirnos más que los animalitos, ¿no? Pues injusto. En fin, entonces nació ahí. Y se llama Fuyu, que es nube, se llamaba Nube, la perrita. Ajá. Yupaychani Mashi Lourdes, estoy muy agradecido por su visita a Tabi Music Studio y a la programación de América en el Tiempo. Espero que haya otra oportunidad. Siempre el tiempo es el peor enemigo, porque cuando éramos niños decíamos como no pasa el tiempo rápido, ¿no? Pero a esta edad, esta hora que dedicamos, wow, es valiosísima. Por eso, gracias en verdad por el apoyo a no sé, un emprendimiento, pero es algo que es mi mundo. Producir música, hablar, conversar. Y bueno, también está en video, ¿no? Entonces, para los que quieran adquirirlo, digital y físico, ¿dónde lo podemos adquirir? Aquí en digital está en Amazon y en Hotmart. Ajá. Amazon y Hotmart. Hotmart. Ah, ya, Hotmart. La plataforma okay. Es para porque el libro ha tenido mayor acogida afuera. Sí. Aquí también sí les gusta muchísimo el contenido, sin embargo, en donde más apoyo he tenido es en otros países. Sí, entonces por eso. ¿Y físicamente? Físicamente aquí en Muyumikangi, en el centro Muyumikangi en Cotacachi, está ahí. Ya, Muyumikangi. Está en Otavalo, en el Mindalay, me parece, en el museo Mindalay, en la Plaza Cívica, lo pueden encontrar ahí. También está en Pachay, en Peguche. Ajá. La nueva galería de arte, ¿no? Sí. Bueno, luego, obviamente nos dejaremos el contacto de los lugares donde están y bueno, ahí sí podemos adquirirlo tranquilamente. Más que decir las palabras, sino es el trabajo, ¿no? O sea, para mí sí. Es como en la actualidad, si quieres sacar un disco, nadie escucha un disco, ¿no? Pero es el valor de como, este es mío. Entonces, muchas gracias, ¿no? A propósito, me lo dieron firmando, está por ahí, con dedicatoria de parte de Lourdes. Tú que eres Maigua, ¿verdad? Sí, Lourdes, tú que eres Maigua. Entonces, bueno, para ir cerrando, solo una vez más, estas puertas de América en el Tiempo abiertas. Esperemos que dentro de sus plataformas también pueda compartir este podcast que va a salir en 3 semanas, porque ya hay 2, ya están listos para salir. Y así apoyarnos, ¿no? Los que somos activistas de cierta manera en espacios diferentes, ¿no? Uh-huh. Y felicitarle por todo lo que sigue haciendo y siga así. Muchas gracias. Su energía es dulce. Yo no soy alguien tal vez como hablan de cosmovisión andina, no soy tan, pero yo soy un quichua, el cual siente también la energía positiva, negativa, Hari, Warmi. Uh-huh. Entonces, por ser músico creo que nos sentimos así, ¿no? Entonces, Lourdes, mantenga siempre esa energía dulce y Yupaychani, escuchemos sus últimas palabras ya para chao, ¿no? Sí, de hecho, más bien gratitud eterna por la invitación y decirles que la obra está en 2 idiomas, en quichua, en español, porque también la obra pretende ser un llamado a los jóvenes quichuas de esta nueva generación. El idioma se está perdiendo. Y básicamente el legado más sagrado que el abuelo deja es el idioma quichua en mí, por eso lo hablo, por eso lo entiendo y por eso lo transmito en quichua, ¿no? Y decirles a los jóvenes, ¿no? Porque a las charlas que he ido siempre dicen, ¿cómo empiezo? ¿Cómo escribo? ¿Qué debo hacer? Y yo les digo algo, ¿no? Siempre hay la necesidad de escribir, solamente háganlo, menos palabras, más acciones y háganlo en serio porque si hace falta, no hay escritores indígenas, no hay mucho, entonces sí se necesita, ¿no? Entonces el libro es un llamado a eso, a no callar, a
alzar nuestra voz y decir aquí estamos, ¿no? Como quichuas también, no podemos perdernos en el tiempo. De nosotros depende hacer algo. Yo lo trabajo con mi activismo literario, y eso también pido a los jóvenes, que lo que les nazca hacer, ya sea música, ya sea danza, ya sea teatro, el tema literario, háganlo. Sí. Solo hacerlo. Solo hacerlo. Solo hacerlo. Ya, háganlo. palabras sabias de Lourdes, quien tiene su hijo llamado El Dulce Legado del Abuelo Runa. Uh-huh. Creo que hay otras cosas más que se nos han quedado por ahí en el aire. Sí. A propósito, ni hablamos en quichua. O sea, hay otro programa más, hay otro episodio más. Tiene que fluir. Hoy grabar otro, capaz no podemos, pero habrá un tiempo. Yo Paichani Mashikuna, nos vemos. Chao, chao. Paichani Mashigo, muchas gracias.